estudio, como comentado, nos iba a permitir, aunque era un estudio muy sencillo, nos iba a permitir crear nuevas hipótesis a partir de esos resultados. Y precisamente el estudio de casos y controles nos va a permitir reconocer algunos factores de riesgo que puedan ser buscados en el pasado y que nosotros podamos asociar a los resultados que encontramos en algunos otros estudios o propiamente en lo que buscamos en estos casos y controles. Entonces, este estudio tiene su historia específicamente con John Snow. Era un médico que nació en York en 1813 y que de hecho se considera como el padre de la epidemiología moderna, porque él a través de la observación encontró pues la causa o el riesgo o aquello que condicionaba que la gente falleciera en Inglaterra. La reina lo contrató para poder hacer estas observaciones y lo que él identificó fue que las personas que fallecían por cólera tenían exposición o tenían ese riesgo de que tomaban líquidos o agua no potable y que eso les condicionaba a problemas estomacales y posteriormente cólera y el fallecimiento. Obviamente esto se llevó durante muchísimos meses, pero pues finalmente fue como el parteaguas para poder identificar como este tipo de metodología de casos y controles. Posteriormente, pasaron algún par de años para poder continuar haciendo otros estudios relacionados con factores de riesgo y un desenlace. Aquí en 1926 encontramos algunos factores reproductivos asociados con el cáncer de mama y posteriormente en los años 50 ya se le dio como forma a este tipo de metodología, encontrando las primeras causas, las primeras bases metodológicas y estadísticas para la interpretación. Ya no era algo como observacional de poder identificar que había un riesgo, sino ya era algo mucho más científico. Posteriormente, en los años 70, ya ahora sí hay una relación entre el tipo de diseño y los estudios de cohorte que incluso ya encontramos como casos y controles anidados dentro de una misma cohorte. Entonces, son estudios que ya tienen bastante tiempo y que nos han dejado bastante dentro de la clínica. De esta manera, pues estos estudios han permitido saber que el tabaquismo pues, es un factor de riesgo para el cáncer pulmonar, el asbesto para el mesotelioma y algunas otras sustancias, por ejemplo, como el dietilesvestrol para el cáncer de vagina y probablemente de los más conocidos, el uso de talidomida para la frecuencia o la presentación de focomelia en mujeres que lo tomaron durante el embarazo. Entonces, las características, como vemos de este estudio, pues es que es analítico debido a que va a utilizar dos grupos para poder comparar, que en este caso pues sería un grupo denominado como caso y otro grupo que se va a llamar control. De esta manera, nosotros vamos a comparar estos grupos en aquellos sujetos que tengan o no la enfermedad con la finalidad de establecer relaciones entre ese factor de exposición y el desarrollo o el desenlace que yo voy a estudiar, que en este caso es una enfermedad en específico, pero puede ser alguna otra cosa. También es un estudio retrospectivo por definición, porque... Gracias, bonito día. Igual, hasta luego. Por favor, ¿podrían cerrar sus micrófonos? Yo aquí tengo que buscar en el pasado ese factor o ese riesgo que va a determinar mi desenlace. Entonces, por definición, debe de ser un estudio retrospectivo. Y lo consideramos también observacional porque no utilizamos una maniobra, solamente vamos a observar el desenlace y buscar el pasado, esos factores que me llevaron a dicho desenlace. Entonces, aquí tenemos que va a utilizar los casos incidentes, pero también los casos prevalentes, a diferencia del estudio que vimos o la metodología que vimos en la clase pasada, en donde solamente íbamos a utilizar los casos prevalentes. Su unidad de análisis va a ser el individuo mismo y va a utilizar datos primarios que van a estar relacionados con la exposición que yo voy a buscar o lo que yo sospecho que me pueda condicionar mi desenlace.
Tenemos, como ya les comenté, por definición que este tipo de estudios son retrospectivos, es decir, yo encuentro en este momento el efecto, pero voy a buscar en el pasado la causa que me llevó a este desenlace. Entonces, de esta manera, pues ese tipo de estudio va a romper con la ambigüedad temporal. Ahora, como ya les había comentado, vamos a poner dos grupos o vamos a comparar dos grupos y para poder interpretar parte de los resultados, nosotros vamos a utilizar de manera muy tradicional esta tabla de contingencia, que es importante para cuestiones del examen, saber cómo la voy a ir integrando para a partir de ahí obtener los resultados que se van a preguntar durante el examen. Entonces, en las columnas nosotros vamos a encontrar los casos y los controles, mientras que en las filas vamos a encontrar el factor de riesgo o la exposición que yo estoy buscando. De esta manera, en el bloque A, pues vamos a encontrar aquellos expuestos que van a desencadenar la enfermedad, en el B, aquellos expuestos que no van a desarrollar la enfermedad, y en el bloque C vamos a encontrar aquellos que no están expuestos o no tienen ese factor, pero desencadenan la enfermedad. Y en el D, aquellos que no estuvieron expuestos, pero que tampoco desarrollaron la enfermedad. ¿Cuáles son las ventajas de estos estudios? Bueno, es que son útiles para enfermedades de prevalencia bastante baja, menos del 5%, o bien enfermedades crónicas que incluyan un periodo de latencia o de incubación bastante prolongados. Va a estudiar la relación de múltiples factores de riesgo o causas potenciales para una sola enfermedad y que es esta otra diferencia comparando con los estudios transversales que habíamos visto, que ya solo íbamos a poder evaluar un factor. Aquí no, podemos tener múltiples factores para un solo desenlace. Son relativamente rápidos para montar, para conducir. Lo importante es poder seleccionar específicamente o de manera adecuada la muestra y nuestros controles y nuestros casos. Las ventajas es que van a consumir menos tiempo y dinero en relación con otros diseños, van a requerir menos sujetos de estudio y bueno, como ya va a estar prácticamente el efecto, el desenlace, pues no van a representar un riesgo adicional para los sujetos. No es necesario tampoco llevar un seguimiento porque el desenlace también ya se llevó. ¿Cuáles son las desventajas de estos estudios? Es que son muy poco útiles cuando la frecuencia de la exposición al factor de interés es muy baja. Son enfermedades muy raras. No se producen estimadores directos de la incidencia o de la prevalencia de la enfermedad. Generalmente van a ser obtenciones de manera indirecta y bueno, va a estar solamente limitado a un desenlace. Yo puedo estudiar varios factores, pero esos factores solo van a estar relacionados al desarrollo, por ejemplo, de cáncer de mama, de cáncer de vejiga, algunas malformaciones como ya lo vimos, pero solo va a ser un desenlace. Y obviamente como cualquier tipo de estudio, pues también van a estar expuestos a la presentación de sesgos. Entonces, como ya les comenté, algo muy importante es de dónde vamos a obtener esa muestra y sobre todo nuestros casos, que es así como otro factor determinante o importante dentro de la realización de este tipo de estudios. Entonces, de preferencia, el caso que se va a incluir, pues van a ser aquellos sujetos con la enfermedad o la característica de estudio o del evento de interés. En esto es importante que nosotros vayamos a definir las características del individuo o cómo vamos a hacer el concepto de la presentación o no de ese desenlace. Para las enfermedades es muy sencillo, sin embargo, para otro tipo de desenlaces sí es importante definir cómo yo voy a evaluar o cómo voy a caracterizar ese paciente si presenta o no el desenlace que yo estoy buscando. Este caso se tiene que obtener de una población establecida y delimitada y antes de seleccionarlos debemos de considerar perfectamente estos criterios como ya les comenté o bien los criterios para definirlo como un caso potencial o bien utilizar una definición operacional que se adapte a los criterios que yo estoy buscando. Obviamente también es importante definir los criterios de inclusión y de exclusión para este caso. En cuanto a los casos prevalentes sobre los casos incidentes, ese tipo de estudio de manera característica también va a estudiar los casos incidentes o lo ideal es esto a diferencia de los casos transversales que van a medir de preferencia o más bien solamente los casos prevalentes.
y de esta manera pues va a disminuir el sesgo de memoria que veíamos en los casos transversales o en los estudios transversales. ¿Por qué? Pues porque definitivamente los pacientes o el desenlace se va a recordar mucho mejor con estos factores de riesgo o de manera más directa con el desenlace o el caso que yo voy a encontrar. En cuanto a los casos prevalentes, se utilizan cuando es muy difícil utilizar los casos incidentes porque la enfermedad es muy rara y los periodos de latencia o de presentación suelen ser muy raros. Sin embargo, pues obviamente vamos a tener ese sesgo de la selección de los casos en el sentido que probablemente pues sean casos que o se pierdan los casos que podamos tener en etapas iniciales porque solamente voy a utilizar los casos prevalentes o que probablemente sean los únicos que cumplan con esas características operacionales que yo le voy a dar a mi metodología. Entonces, también va a ser difícil separar las características que van a modificar en el curso de la enfermedad, sobre todo cuando utilizo casos prevalentes sobre los incidentes. Ahora, lo más difícil a veces es poder identificar en nuestro caso control, en contraparte con el caso o los casos que nosotros vamos a incluir, porque una vez que yo defina mi desenlace, pues es sí o no tenga mi enfermedad, o bien el desenlace que yo estoy buscando con los casos y que deba de estar completamente esa definición operacional. Entonces, en cuanto al control, aquí van a ser sujetos que no van a tener mi desenlace o mi evento de interés, o bien lo más sencillo, que no tengan la enfermedad. Lo ideal es que yo tenga una proporción entre mi caso y mi control de 1 a 1. Sin embargo, como ya vimos, este tipo de estudios lo tenemos que correr o es ideal para correrlo en enfermedades que son muy bajas, con muy baja prevalencia o muy raras. Entonces, a veces eso dificulta que esa proporción se lleve a cabo. De esta manera, cuando hay una limitación para encontrar este tipo de casos, pues es todavía hasta aceptable encontrar esta proporción no mayor de 1 a 4, es decir, tener un caso por cada 4 controles. Ahora, estos casos, ¿de dónde los vamos a obtener? Lo ideal es tenerlo sobre esa misma base poblacional que nosotros vamos a incluir o a partir de la cual nosotros vamos a tomar nuestra muestra. Y esto va a permitir que esos controles tengan pues lo más cercano posible las características o los factores de riesgo o que estén casi o muy similar a la exposición que van a tener mis casos. Por ejemplo, en nuestro caso podríamos incluir ya sean registros hospitalarios, vecinos de la comunidad o amigos de la población de estudio de los pacientes que yo quiero incluir en estos casos y controles. Creo yo que es lo más complejo porque esto implica que, como ya les comenté, estos controles sean lo más cercano posible a mis casos para poder no tener sesgos sobre algunos otros factores que puedan estar modificando la presentación de mi variable de interés a buscar o mi desenlace. Obviamente van a existir algunos sesgos, los sesgos más frecuentes, pues van a estar encasillados sobre la selección, en donde aquí les puse los más representativos. Por ejemplo, el sesgo de Bergson, que también a veces suelen ser preguntas de examen para el ingreso. Y bueno, aquí nosotros incluimos varios controles que no van a representar realmente a la población en donde van a estar mis casos. Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo puedo encontrar, quiero buscar como mi desenlace un hiperparatiroidismo terciario en pacientes con enfermedad renal crónica, pero tal vez entre esos casos yo incluyo a una población del hospital de especialidades, pero en mi grupo control, tal vez en mi unidad de medicina familiar o en algún otro lugar en donde la presentación o la prevalencia o la incidencia más bien sea menos frecuente de enfermedad renal crónica o de algunos factores que me puedan condicionar llevar a ese desenlace. Entonces, es importante por eso encontrar como la población ideal que tenga lo más cercano posible la exposición a ese factor que yo estoy buscando. También existe otro sesgo que se denomina la falacia de Neyman, en donde los casos prevalentes tienen más tiempo de exposición.
Como ya les comenté, este tipo de estudios desafortunadamente se realizan en enfermedades raras o con un largo periodo de latencia. Entonces, probablemente yo pueda incluir pacientes que apenas, o más bien que tengan unas manifestaciones ya muy floridas o muy representativas, y que eso me impida poder identificar algunos casos que probablemente estén en etapas iniciales y que no se incluyan como casos dentro de este estudio. También existe la referencia selectiva, en donde los grupos de expertos van a seleccionar la muestra y pues también se vuelve como subjetivo. Entonces, finalmente creo que es como uno de los puntos más álgidos o más débiles para este tipo de estudio, pues porque finalmente la selección de estos controles pues es como lo más importante para ello. La detección también no será extrapolable a la población fuente debido a su estado de exposición, y nuevamente regresamos a la importancia de los controles y a los casos que yo voy a incluir en este estudio. También es importante que las características de los individuos a veces no responden o son diferentes entre los casos y controles. Por eso es importante que probablemente hasta incluso la edad, el lugar en donde viven. Por ejemplo, si nosotros buscamos asbestosis, como lo vimos al inicio, pues probablemente lo ideal es incluir a gente que tenga una misma exposición a lo mejor laboral, o que tenga algunas características dentro de su vivienda que finalmente le permita tener una exposición semejante a aquellas personas que desarrollaron asbestosis o mesoteliomas. También existen sesgos de información, sobre todo cuando el entrevistador tiene una mala clasificación, o incluso podemos utilizar varios entrevistadores y cada uno como que lo hace a su manera. Entonces eso nos impide tener una buena clasificación de nuestros casos y controles, o incluso de los casos que nosotros vamos a encontrar como incidentes. También, aunque es menos frecuente que el estudio transversal, pues también puede existir un sesgo de memoria al momento de nosotros recolectar esa información, sobre todo cuando nosotros buscamos en el pasado, pero que ya pasaron muchos años. Pues obviamente estos pacientes ya muy probablemente algunos incluso hasta fallecieron, y solamente vamos a poder encontrar esta información pues en expedientes electrónicos o en expedientes físicos, a través de los cuales pues no todos obtuvimos la misma información. Entonces, este tipo de estudios es una de sus grandes también desventajas, en que no hay como una estandarización de la recolección de los datos, y pues finalmente vamos a recolectar solo lo que encontremos en este expediente pues histórico. Entonces, en cuanto a las medidas para poder interpretar este factor de riesgo, pues nosotros vamos a encontrar, déjenme, les voy a presentar mejor algunas medidas, al igual que como lo vimos en los transversales, denominadas de asociación. Aquí vamos a encontrar la razón de Mumios, que como vimos es prácticamente igual a la que nosotros presentamos o revisamos en la clase pasada. Va a ser el resultado del cociente de la multiplicación de la celda de A por D y B por C. Entonces, déjenme, voy a regresar, era el anterior. Entonces, bajo esta circunstancia, nosotros pues vamos a encontrar incidencias o prevalencias del factor de riesgo, en donde el porcentaje de la población va a presentar determinado factor de riesgo, pero en este tipo de estudios nosotros ahora sí podemos identificar qué tantas veces o qué tanto porcentaje yo voy a tener ese riesgo, o va a estimar ese porcentaje o número de veces de riesgo. Entonces, esta razón de Momios estima las veces del riesgo de enfermar de determinadas personas que estuvieron expuestas a un factor, el que ustedes gusten, en comparación con quienes no lo tuvieron. De esta manera, la interpretación que estamos viendo de la fórmula anterior, pues va a ser una razón de Momios de 1, en donde no va a haber una asociación. Cuando esa asociación sea mayor de 1 o el resultado sea mayor de 1, ahora sí podemos decir que hay una asociación entre la enfermedad o mi factor desenlace que yo estoy estudiando y el factor de exposición. Y si es menor de 1, nosotros lo asociamos con protección. Entonces, por ejemplo, si mi resultado o mi razón de Momios es de 1.84, nosotros vamos a determinar que las personas expuestas tienen 84% más probabilidad de estar enfermas en comparación con las que no estuvieron expuestas.
Por ejemplo, también hablamos, esto es en cuanto a la probabilidad, pero también cuando hablamos de riesgo, pues este 1.84 podemos decir que estas personas van a tener 1.84 veces el riesgo de estar enfermas en comparación con las no expuestas, o las veces de más riesgo, que en este caso sería 0.84 veces más riesgo de estar enfermas en comparación con las no expuestas. Entonces, esto no lo vamos a ver el día de hoy. De hecho, ustedes tienen una clase exclusivamente para la obtención y la interpretación del intervalo de confianza. Sin embargo, cada vez que nosotros utilizamos esta razón de momios, este numerito que nos va a arrojar ese cociente, pues finalmente tiene que ir acompañado de un intervalo de confianza que le va a dar mucho mayor fuerza para saber si este resultado estuvo o no relacionado al azar. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de casos y controles con esta fórmula que nosotros acabamos de ver, en donde yo les puse un ejemplo que en un hospital determinado se llevó a cabo una investigación para determinar el grado de asociación entre la multiparidad y el cáncer de mama. Entonces, de esta manera podemos nosotros identificar que la exposición o el factor que yo voy a buscar como un riesgo de desenlace para el cáncer de mama, pues es la multiparidad. En este estudio se incluyeron a 52 mujeres con cáncer de mama y un control por cada caso. Entre las mujeres con cáncer de mama, 41 resultaron ser multíparas y el 25% de los controles no estuvieron expuestas. Entonces, es como un ejemplo muy clásico que nosotros incluimos para los exámenes, en donde, como vemos, a veces no incluimos todos los resultados para poder ser obtenidos de manera manual o obtenerlos para poder ir llenando nuestras casillas que, como vimos, tienen que contar también con un orden. Entonces, las preguntas aquí es poder identificar cuál es la variable dependiente o la variable de nuestro desenlace, que recordemos que va en las partes de la columna. Eso es importante recordarlo siempre. Entonces, nuestra variable desenlace en este caso, pues es el cáncer de mama, y nuestra variable independiente sería la multiparidad. Entonces, con esto, normalmente en los exámenes nosotros les pedimos que construyan su tabla de contingencia de forma manual y obtener los resultados de cada una de las preguntas que nosotros les hacemos. Entonces, aquí tenemos en la parte derecha nuestra tabla de contingencia, en donde la primera pregunta es cuál es la variable dependiente, y nuevamente les recuerdo que esa variable va en la columna, que en este caso sería el cáncer de mama. Si recordamos, en el primer cuadrante va nuestro desenlace aunado a nuestro factor de exposición, y que, como vemos aquí, es un caso que presentó el desenlace. Aquí nos decían en nuestro resumen que teníamos 52 mujeres con cáncer de mama, entonces por eso ponemos ahí el número de desenlaces que nosotros presentamos en este ejemplo. También nos preguntaban cuál es la frecuencia de expuestos en los casos, y pues solamente hacemos como nuestro tablita o nuestra fórmula de regla de 3 para buscar estos números que nos hacen falta, y de esta manera vamos a ir llenando nuestra tabla de contingencia. Recordemos que nuestra exposición en este caso, o el factor que nosotros estamos asociando al cáncer de mama, son los expuestos a la multiparidad, y aquellas que no presenten la exposición la vamos a poner en la parte de abajo. Entonces vamos a ir llenando nuestra tablita de contingencia, y de esta manera pues nos van a quedar mujeres que estuvieron expuestas a la multiparidad y desarrollaron cáncer de mama como 41, 11 mujeres que no estuvieron o no fueron multíparas y desarrollaron cáncer de mama, y aquellas que no tuvieron cáncer de mama, perdón, ahí me equivoqué, no tuvieron cáncer de mama y estuvieron expuestas a multiparidad fueron 39, y aquellas que tuvieron cáncer de mama y no estuvieron expuestas fueron 13. En total, esa tableta de contingencia nos tiene que dar 104 pacientes. Entonces, si recordamos, perdón, nuestra tablita o nuestra fórmula anterior que habíamos visto, creo que no les puse el resultado, déjenme, lo voy a buscar.
Nuestra fórmula tiene que ser el cociente de la multiplicación de A por D más B por C. Bajo este contexto, no sé si alguien en el chat pudiera encontrar el resultado, porque creo que aquí no se los puse, déjenme ver. Creo que no les puse el resultado, pero ahorita lo busco, lo tengo en otra exposición. Bueno, ahorita lo obtenemos, pero para ir sacando algunos puntos importantes de este tipo de estudio, algo a considerar que este tipo de estudios, lo importante es preguntarnos si vamos a observar o vamos a tener una maniobra en donde nuestro investigador vaya a influir. Como ya recordamos, no es una maniobra, por lo tanto es solamente observacional. Si vamos a tener dos grupos que se van a comparar entre sí, por lo tanto, a diferencia del transversal, no va a ser, más bien va a ser, perdón, de tipo analítico. Importante también recordar que a través del tiempo nosotros vamos a tener nuestro factor de riesgo, nos regresamos hacia atrás para poder buscar la causa y el efecto. Entonces, aquí les puse los 3 o los 4 ejes más importantes, que el número de grupos va a ser comparativo porque vamos a incluir 2, que son los casos y también los controles. No se va a asignar ninguna maniobra experimental, por lo tanto lo vamos a definir como observacional. Y en cuanto a la direccionalidad entre casos, controles, cohorte o transversal, pues se va a definir como casos y controles. Y de la fuente de donde se van a recabar los datos, pues recordemos que aquí el desenlace y el riesgo ya se obtuvo, por lo tanto va a ser retroactivo. Es decir, estos datos nosotros los vamos a buscar en el pasado. Entonces, no sé si gusten ir haciendo la multiplicación mientras que yo busco aquí mi resultado que debe de estar en alguna otra presentación. Normalmente lo que hago es dejárselos de tarea y lo ponemos en alguna otra sesión. A ver si lo traigo por aquí. Es 1.24. Así es, correcto. Y en base a lo que vimos en nuestra presentación, ¿cómo podríamos presentarlo relacionado con riesgo? Que sí hay riesgo, ¿no? Ajá. Que las personas expuestas tienen 1.24 veces más el riesgo de estar enfermas o más bien, o las mujeres multíparas tienen 1.24 veces más riesgo de tener cáncer en comparación con las que no estuvieron expuestas. Y recordemos que también podemos hablar de probabilidades y en este caso las probabilidades serían 24% más de estar enfermas o de tener cáncer de mama que aquellas mujeres no multíparas. Debemos de recordar que lo de la probabilidad, pues todos tenemos la posibilidad de tener cáncer de mama. Entonces, por sí mismo o por definición, ya tengo ese 1 de presentar ese desenlace. Entonces, por eso solo ponemos ese 24 y no interpretamos del 1.24. Nada más tomamos ese 24. Y no encuentro. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Normalmente es como pregunta de examen esto, su tabla de contingencia. Pero lo más importante es recordar cómo la van a ir formando. No olvidar que el desenlace va en las columnas y las filas va la exposición o el factor de riesgo que ustedes vayan a ir buscando. Fuera de eso, mientras que sepan y recuerden eso, la verdad es que poner los numeritos, la fórmula creo yo que es bastante sencilla. Creo que no lo tengo. ¿Alguna otra pregunta? Eso, bueno, aquí. Luis fue el que contestó.
Sí, doctora. Gracias. Maestría. Creo que no encuentro su resultado. Lo he de haber borrado. Bueno, pero ese es el resultado. A mí me gustaría que subieran su tarea. Me parece que están utilizando el Google, ¿verdad? Para poder subir sus tareas. La verdad es que normalmente no les pido tarea, pero es así como pregunta de examen. ¿Usted nos da un ejemplo o nosotros inventamos alguno? Porque no todos son de casos y controles. No, con este mismo ejemplo que les di, nada más háganlo a mano, de preferencia le toman una fotito y lo suben de cómo obtuvieron ese resultado y cómo lo interpretan. En otra clase van a tener lo del intervalo de confianza. A lo mejor viene el intervalo de confianza. Interpretación de intervalo de confianza. A ver si lo tengo aquí. Pues mire, si no les voy a presentar este caso para que lo puedan. Déjenme solamente les presento acá. Adelante. Hola. Un favorzote. ¿Se ve la pantalla? Sí. Vamos a hacer entonces este ejercicio. La se ve un poquito como cortada. Ahí se ve bien. Ya se ve bien. Perfecto. Entonces, yo creo que también ya lo tengo hecho. Bueno, ni modo se salvar. Pues ni modo, nada más es como poner otro ejemplo distinto al que acabamos de ver y hacer nuestra tabla de contingencia. Y bueno, aquí tenemos asociación entre la migraña y el síndrome hipertensivo del embarazo, en donde vamos a incluir 685 embarazadas normotensas entre 11 y la semana 16 de gestación y 264 con antecedentes de migraña y 421 sin este antecedente. Entonces aquí nosotros vamos a sacar nuestra tablita de contingencia. Esta es la que me van a mandar o van a mandar al Google, al Classroom, y yo la checo. Lo demás no incluye nada de esto. Le digo, intervalo de confianza es otra clase que normalmente ahí incluyen ustedes la interpretación de esto asociado a estas medidas de asociación. En esta clase solamente les pido que ustedes formen esta tableta de contingencia que de parte derecha creo que ya la había llenado y cómo obtienen los resultados. Nada más. ¿Alguna otra duda? Si quieren hacerle, creo que graban las presentaciones o si quieren hacerle una captura de pantalla, este sería el ejercicio que hay que subir al Classroom. Me dice la doctora Jaimes, otra vez la pregunta. Nada más llenar su tablita de contingencia, doctora. A mí me gustaría que pusieran cuál es su variable desenlace y el resultado del cociente de la multiplicación y listo. Y cómo se interpreta. Nada más, no, ninguna otra cosa. Bueno, creo que ya no hay ninguna otra pregunta. No sé si esté ya aquí la doctora.
La doctora nos va a mandar su clase porque no va a poder dar la clase ahorita, doctora, no se preocupe. Perfecto. Entonces la doctora Ale no va a estar. Entonces, pues muchísimas gracias, doctores. Yo espero su tarea, que sería como tiempo límite la próxima semana, el próximo jueves, y yo les califico esa tarea. ¿Vale? Doctora, perdón, buenos días. Hola. Hola, doctora, perdón, una pregunta. ¿Y aquí en esos tipos de estudios, cuál sería el mejor método para calcular el tamaño de muestra? Normalmente también como en los estudios transversales hay fórmulas específicas para esto, doctor. Entonces, de hecho, no sé si ya vieron, creo que no, pero normalmente hay clases, ya cuando entren a la maestría hay clases específicas para poder bajar lo más sencillo, son ya programas en donde usted va poniendo qué tipo de estudio y ahí lo que más utilizamos es el EpiInfo, ponemos casos y controles y ya el sistema le va arrojando cuáles son los datos que usted tiene que incluir en eso. Entonces es bastante sencillo, pero son fórmulas específicas para casos y controles, igual que como lo vimos en transversales. Creo que aquí no les puse en esta presentación, pero se los comparto. Creo que, ¿quién está grabando? ¿Patti? Sí, doctora, soy yo. Bueno, se lo comparto a Patti para que se los haga llegar y también mi presentación completa en donde viene el desarrollo de este ejercicio. No lo encuentro. Es que normal. Doctora Alejandra Albarrán. Estoy adscrita al Servicio de Medicina Interna y bueno, sé que han estado revisando ya los otros tipos de diseños de investigación y el día de hoy pues les voy a platicar un poco de lo que es ensayo clínico. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de este. Como ustedes han escuchado, pues el ensayo clínico es uno de los diseños con la mejor evidencia. Perdón, ahí se escuchó un poquito de ruido. Que nos puede ofrecer la evidencia de mayor calidad. Está, digamos, en la cúspide de la pirámide de todos los diseños. Es uno de los principales que nos puede explicar causalidad. Y al igual que el resto de los diseños de investigación, surge a partir de una pregunta de investigación genuina y la formulación de una hipótesis. A diferencia del resto de los estudios que ustedes ya habrán revisado, que son estudios de tipo observacional, el estudio experimental por excelencia es el ensayo clínico. ¿En qué radica esto, que tenga esta determinación de estudio experimental? Es el único donde nosotros o el investigador responsable va a poder asignar una maniobra y mejor aún va a poder decir cómo va a ser esta maniobra, ¿no? Entonces es el único en el que nosotros o el investigador responsable va a poder llevar a cabo la maniobra. En el resto de los estudios que ustedes han revisado, pues generalmente nosotros describimos la maniobra que otra persona, llámese investigador o médico, la dio y nosotros solamente vamos a describir los resultados y en este caso eso es lo que lo hace un diseño experimental. ¿Siempre es posible hacer un ensayo clínico? Bueno, la realidad de un ensayo clínico es que es altamente costoso. ¿Alguien tendrá por ahí prendido su micrófono? Ok. Es complicado hacer un ensayo clínico debido a que es altamente costoso. ¿De qué deriva el costo? Bueno, generalmente, si estamos probando un medicamento, necesitamos el financiamiento para adquirir el medicamento, el placebo, además de que se requiere un montón de personas que puedan estar monitoreando desde la asignación, la selección de pacientes, la monitoración de la maniobra, el registro de los datos, el análisis. Son estudios que generalmente quien puede llevarlos a cabo es la industria farmacéutica. Sin embargo, tampoco los quiero desanimar diciendo que un investigador clínico no puede hacer un ensayo clínico.
Por supuesto que se puede, solamente requiere de tiempo y por supuesto si estamos, por ejemplo, a nivel institucional, pues tendríamos que concursar para adquirir un financiamiento, que hay diferentes convocatorias que también es parte de la formación como investigador, participar en alguna de estas convocatorias, ver los requisitos, porque es la única manera en que nos podemos hacer de financiamiento para poder hacer alguno de estos estudios que suelen ser sumamente costosos. Lo que es muy cierto es que de entrada cualquier participante a uno de estos estudios asume un riesgo, porque le vamos a asignar una maniobra a la cual no estaría expuesto de no participar en un estudio de esta naturaleza. De tal manera que aquí es muy relevante que cuando nosotros hacemos un protocolo o revisamos un protocolo de un ensayo clínico en el apartado de consideraciones éticas, donde se describe el riesgo de la investigación, siempre un ensayo clínico va a ser un riesgo mayor al mínimo, independientemente de la maniobra que se esté analizando, porque puede ser no necesariamente un fármaco, puede ser desde una intervención psicológica, un plan nutricional, un plan de actividad física, hasta un fármaco. No todas las preguntas, ojalá, no se pueden resolver. Tenemos muchas dudas a nivel de investigación y muchos grupos donde nos encantaría saber la acción de algunos medicamentos por las enfermedades que puedan presentar. Sin embargo, no podemos empezar a probar estos medicamentos o estas maniobras en los grupos vulnerables si no hay un antecedente. Sobre todo estos grupos vulnerables estamos hablando de los niños, mujeres embarazadas, personas con algún tipo de discapacidad. Tampoco podríamos investigar si hay alguna cuestión, una sustancia que sea tóxica o dañina, exponiendo a los participantes a tomar esa sustancia. Tal es el caso de no podríamos decir, pues vamos a ver realmente si el tabaco condiciona cáncer de pulmón exponiendo a una población. Eso, aunque sería el diseño ideal, pues no es ético y nadie participaría en un estudio de esa naturaleza. ¿Cuándo se debe realizar un ensayo clínico? Generalmente cuando llegamos a hacer un ensayo clínico ya pasó ciertas fases preclínicas. Entonces, en general, los estudios que nosotros vamos a ver son estudios de fase 3 y siempre son para contestar preguntas clínicas, una pregunta de investigación. Lo más relevante de un ensayo clínico es que trata de dar respuesta a un problema real. Y ese es el alcance que deben tener prácticamente todos los estudios, pero el ensayo clínico tiene una de sus fortalezas es que realmente le puede dar respuesta a una de estas preguntas. Algo es válido que, por ejemplo, lo vimos en COVID, que puede ser que existan algunos estudios observacionales que apoyen que algún fármaco funciona. Sin embargo, una de las discusiones siempre cuando no ha sido un estudio que se diseñó específicamente para probar ese medicamento, siempre la limitación es decir, bueno, pues es que no se hizo como un ensayo clínico, entonces no podríamos concluir que realmente funciona. Y eso fue justamente lo que ocurrió en la primera etapa de COVID, cuando empezaron a haber experiencia con algunos fármacos, pero no se había hecho un diseño para probarlo como tal. Entonces es válido que si hay estudios que precedan o que se ha visto algún resultado en estudios observacionales, es válido hacer un adecuado diseño para probar que realmente ese medicamento funciona. La justificación para realizar un ensayo clínico es que realmente le debemos dar una respuesta a una pregunta o a un problema de salud o que requiera realmente una investigación, es decir, algo que garantice un avance terapéutico. Deben ser factibles. Los ensayos clínicos tenemos que poder extrapolar los datos. La selección de los pacientes en un ensayo clínico generalmente puede ser muy estricta, pero justamente si es demasiado estricta esta población, pues los resultados de un estudio que fue muy costoso en el que se tuvo que invertir, pues no van a ser realmente válidos y tampoco es ético invertir tanto dinero en algo que no nos va a dar un resultado que podamos utilizar en varios hospitales o que sea realmente factible llevar al día a día. Es muy importante también que esta factibilidad requiere de los recursos materiales. A veces hay ensayos que ustedes pueden revisar donde se le hicieron un montón de análisis moleculares, hubo mucha ciencia básica para poder saber a qué población blanco asignar la maniobra, pues eso a la realidad es poco factible. Entonces
En eso también se tiene que pensar una vez que se va a realizar un ensayo clínico. Los recursos financieros, nuevamente, pues siempre se requiere dinero para poder hacer el ensayo clínico. Y aquí la cuestión ética es sumamente importante. Un ensayo clínico, aunque sea muy genuina mi pregunta y que realmente no se sepa nada, si no nos va a dar un valor social, si no va a representar un avance o nos va a dar algo que pueda ser de gran utilidad para la sociedad o para alguna enfermedad emergente, no tiene esa validez, no cumple con ese apartado ético. La validez científica siempre, en cualquier estudio prácticamente debe haber un antecedente que nos diga que realmente vamos a usar un fármaco o alguna intervención, porque ya hay estudios que preceden esa maniobra. No podríamos decir que de la nada sacar algún fármaco que, bueno, pues este nunca se ha hecho, pero lo voy a probar porque quién sabe, tal vez pudiera funcionar. Cuando nosotros revisamos un protocolo de un ensayo clínico en el apartado del marco teórico, tendríamos que ver en qué se basa, dónde funcionó antes ese fármaco o intervención para poderlo llevar ahora a un ensayo clínico. Siempre debe haber un fundamento científico. El balance riesgo-beneficio es algo que se debe documentar muy bien en un ensayo clínico. Por ejemplo, si nosotros queremos exponer a un paciente que tiene algún padecimiento oncológico a un tratamiento nuevo, pero que existe ya un tratamiento bien estudiado, que da una remisión muy buena, que ya está bien documentado, que es el primer fármaco de elección cuando el paciente inicia la detección de un tipo de cáncer. El exponerlo a un ensayo clínico donde apenas vamos a probar un fármaco sería quitarle a ese paciente el beneficio de un fármaco que está ya bien probado que funciona. Así que este paciente tendría mayor riesgo que beneficio. Así que en esta parte siempre debe haber el balance riesgo-beneficio. Siempre, al igual que en otros estudios, necesitamos un consentimiento informado que tiene sus particularidades en el ensayo clínico. En el ensayo clínico, además de explicarle claramente con un lenguaje que sea muy entendible al participante, es decirle en qué consiste la maniobra. Si nosotros o el investigador va a utilizar una maniobra y una maniobra también va a ser y se va a comparar contra placebo y el paciente no va a saber a qué maniobra va a ser asignado, en el consentimiento informado el paciente debe saber que puede estar asignado a placebo. Debe estar muy claro los efectos adversos y a quién debe dirigirse o a dónde o a quién llamar en caso de presentar cada uno de los eventos adversos, desde el más pequeño hasta el más grave. Por otro lado, también debe saber quién es el investigador responsable. Perdón, ¿aquí tienen algún comentario? Es que escucho un poquito de ruido. ¿O ustedes me escuchan bien o hay mucho ruido? ¿Se metió al baño? Creo que alguien tiene su micrófono prendido. Ok, pero ¿me escuchan bien? Estoy en una sala donde hay muchas personas, probablemente se escuche más ruido. Se escucha. Sí, doctora, escucha bien. Sí, doctora, se escucha. Ok, muy bien. Entonces, las características de un ensayo clínico siempre es un estudio experimental porque ya les había comentado que nosotros asignamos la maniobra y vemos todo lo referente a la maniobra. Decimos dosis, duración, tipo o vía de administración. Es un estudio prospectivo, longitudinal y comparativo. Esa es una de las grandes ventajas que tiene un ensayo clínico. Siempre lo vamos a comparar con un estudio control que puede ser placebo, nada o un tratamiento estándar, lo que le da la facultad de poder determinar causalidad. En nuestro diseño que ustedes ya han revisado, bueno, tenemos la condición basal, donde nosotros ya hicimos una demarcación, una selección de la población
que se va a estudiar. Previo a la aleatorización está el consentimiento informado con todas estas características. Aquí hago un paréntesis nada más para decir que el médico tratante nunca debe ser el que solicita el consentimiento informado. Debe ser alguien que sea parte del equipo de los investigadores y no debe ser dentro del consultorio. Porque esto puede ser que sea intimidante o que el mismo paciente se pueda sentir obligado a firmar por miedo a perder parte de su tratamiento. Entonces, lo que se recomienda es que sea en un lugar aislado o separado del consultorio, en una sala que sea cómoda, iluminada, y que una persona tenga todo el tiempo, le explique con un lenguaje entendible a la persona que va a participar todo lo relacionado al estudio. Una vez que el paciente confirma que va a participar en un ensayo clínico, viene la siguiente parte, que es una propiedad que le da esta fortaleza a los ensayos, que es la aleatorización. Aquí, en la aleatorización, lo que se hace es que se asignan dos grupos, uno a recibir la maniobra en estudio y otro a recibir la maniobra con la cual se va a comparar. La aleatorización es algo muy importante porque permite el balance de los grupos. Es decir, en una población que yo ya seleccioné, tiene las características que busco en cada paciente, voy a aleatorizar para recibir la maniobra para que ninguno de los grupos tenga mayor beneficio de la maniobra que voy a asignar. Y después de ello, pues voy a revisar los resultados. Los ensayos clínicos pueden tener estos fines, pueden ser estudios de eficacia, efectividad y eficiencia. Es muy importante que puedan estar cegados. Y algo importante es que en el momento en que se aleatoriza, se asigna la maniobra y en el punto donde vamos a medir los resultados, este tiempo no es un tiempo en el que nos olvidamos del paciente o del participante. Justo en este tiempo intermedio, hay varias intervenciones donde hay mediciones intermedias y esas son nuestras válvulas de seguridad en un ensayo clínico. Cuando ustedes revisen un protocolo que es ensayo clínico, no podríamos decir tiempo cero y al año que se van a medir los desenlaces, nada más va a haber 2 mediciones. Necesitamos mediciones intermedias. ¿Y esto por qué motivo? Pues es algo que es por seguridad. Se tienen que hacer mediciones intermedias porque en esas mediciones vamos a ver si se ha presentado el desenlace de forma anticipada que estamos buscando, los eventos adversos y también se tienen que estar contando las salidas de los participantes. Las salidas de los participantes se tienen que dejar bien documentadas. ¿Por qué se salió el paciente? Porque se cambió de domicilio, porque perdió seguridad social, por los eventos adversos, que es un punto rojo, porque el paciente simplemente ya no quiere participar. Y en esas intervenciones que tenemos antes de medir el desenlace final, todos esos se tiene que ir registrando. En un ensayo clínico todo el tiempo se tiene que estar subiendo información a una plataforma donde tenemos que ir registrando los eventos adversos, porque si en algún determinado momento se ve que en alguno de los dos grupos hay un mayor número de eventos adversos, es un momento donde se debe revisar, detener el estudio. Entonces hay dos posibilidades para detener un ensayo clínico de forma anticipada. Uno es que se presenten en alguno de los grupos un alto número de eventos adversos que nos lleva a detener el estudio, y el otro es que si estábamos buscando a la mejor superioridad de alguno de los tratamientos, sea muy claro que mucho antes de la fecha límite del estudio nosotros ya podamos ver que realmente funciona. Entonces, esto pasó, por ejemplo, en COVID, en uno de los estudios de REMACAP que probaban esteroides, que se suspendió anticipadamente porque había un beneficio en el grupo de la maniobra. Entonces, esas son las opciones para detener anticipadamente un ensayo clínico. Ahora, si hay demasiadas pérdidas por diferentes causas, que pueden ser por presencia de eventos adversos, porque a lo mejor el tiempo de vigilancia era muy largo y el paciente ya se cansó de venir a las citas, y empieza a ver el investigador que hay una gran pérdida. En el análisis de los datos hay algunas formas de ajustar estas pérdidas para que no se haya desperdiciado todo este trabajo, y ahorita lo vamos a revisar. Entonces, las características de un ensayo clínico es siempre
busca dar respuesta a la maniobra que estamos estudiando. Pero esto justamente puede ser, puede haber sesgos si nosotros no tenemos un control sobre la maniobra. La persona que asigna la maniobra tiene que contemplar qué debe ser en los tiempos, la duración, la vía, tal y como se estableció en el protocolo. Y algo muy importante es que nuestra maniobra generalmente no es la única, y aunque es nuestro propósito de estudio, siempre hay maniobras periféricas que pueden intervenir en el desenlace que vamos a medir. Por ejemplo, en COVID, si nosotros vimos que hubo ensayos clínicos donde se intentaba, bueno, se probaba tocilizumab. Entonces uno dice, bueno, pues tocilizumab funciona sí o no. No es tan sencillo porque siempre en un paciente de esta naturaleza habría maniobras periféricas que debíamos tener bien monitoreadas. Por ejemplo, si el paciente estuvo con oxígeno, cánulas nasales, si requirió asistencia ventilatoria mecánica, si el paciente tenía minas, infecciones adquiridas en el hospital, si el paciente tuvo antibióticos, si estaba descontrolado de la glucosa, todo eso que pasaba alrededor del paciente puede contribuir en el desenlace que generalmente estábamos midiendo muerte. Entonces, todas esas maniobras se tienen que controlar y a llevar un registro de cada una. Entonces, cada paciente se tenía que documentar. Por eso es que también fue muy complicado llegar a conclusiones con los fármacos en COVID, porque eran pacientes que tenían un montón de maniobras. Entonces, controlarlas todas es muy complicado. Ahora bien, partiendo de grupos que pueden ser muy heterogéneos, la aleatorización es algo que es una forma de hacer grupos homogéneos en la parte basal para evitar el sesgo de susceptibilidad. Entonces, la solidez de los ensayos clínicos se los da la aleatorización porque nos permite un balance de grupos, es decir, que partamos de un estado basal muy homogéneo, el cegamiento. Esto nos permite limitar el sesgo a la hora de la medición. Y la estratificación. La estratificación nos lleva a que independientemente de que yo haya hecho una demarcación diagnóstica, unos criterios de selección, dentro de esos criterios de selección yo puedo estratificar al paciente por edad, por índice de masa corporal, por estadio de la enfermedad, por clase funcional. Hay diferentes tipos de estratos y al interior de cada estrato yo puedo ver o analizar si la maniobra fue mejor en alguno de esos grupos. Entonces, regresando un poquito al tema de la aleatorización, lo que pretende es distribuir equitativamente tanto las características positivas como negativas del participante. Con esto se disminuye el sesgo de susceptibilidad. Y en este esquemita, bueno, podemos ver aquí una población que puede ser muy heterogénea, podemos ver diferentes índices de masa corporal, hombres y mujeres, con diferentes enfermedades. Al momento de la aleatorización, justo lo que se hace es balancear los grupos y que yo tenga la misma población en uno que otro grupo. La forma de aleatorizar, bueno, pueden ser números primos, una tabla de números aleatorios, pueden ser programas estadísticos que nos puedan decir a qué número asignarle la maniobra. Y en esta tabla que es del estudio Sprint, lo que se trata de ejemplificar es que antes de asignar la maniobra, aquí tenemos una tabla donde vemos las características basales de los dos grupos. El que va a ir a tratamiento intensivo contra el que va a ir a un tratamiento estándar. Si podemos ver, por ejemplo, aquí en edad mayor de 75 años, podemos ver que existe la misma proporción de pacientes en ambos grupos. Y lo mismo se debe ver en género, en etnia. Prácticamente los grupos tienen que estar balanceados todo el tiempo. Por ejemplo, en este estudio que pretende ver el tratamiento antihipertensivo, también tendríamos que partir de un control tensional similar en ambos grupos para poder implementar la maniobra. De la misma manera, en otras características que podrían influir en mi desenlace, como índice de masa corporal o tratamientos antihipertensivos previos.
Esto es muy importante en el momento que nosotros hacemos la revisión de un artículo. Si desde la tabla de características basales vemos que hay un desbalance o que los grupos no son homogéneos, pues desde ese momento podemos decir que este estudio tiene sesgo de susceptibilidad y que pues los investigadores no balancearon esos grupos. Así que los resultados pues ya tendríamos que dejarlos muy en duda porque las características basales no eran homogéneas. Otra de las fortalezas del ensayo clínico es el cegamiento. El cegamiento es que no conozcan que van a estar en un estudio o en qué parte. El cegamiento puede ser simple, doble o triple, ¿no? ¿Esto de qué se trata? Bueno, uno puede ser que el participante no sepa qué maniobra va a ser asignado, por ejemplo, en el consentimiento, ahí se debe dejar claro, usted puede estar en el tratamiento estudio o puede recibir placebo, pero él nunca va a saber, o quizá también ahí en el consentimiento se puede especificar que al final le van a decir a qué grupo fue asignado. ¿Eso qué permite? Si está cegado no solamente el participante, sino también el médico o la persona que está asignando la maniobra, es muy importante que si está cegado porque evita que pueda haber un sobre registro de eventos adversos o de los mismos resultados que estamos buscando. Esto lo explico de esta manera. Si en el grupo por ejemplo, en el grupo de tocilizumab, el médico sabe que está teniendo el grupo estudio tocilizumab y qué grupo no está recibiendo tocilizumab, pues el médico que está con el paciente que está recibiendo tocilizumab puede ser que esté vigilando más veces al paciente que está recibiendo el tocilizumab. Puede ser que le haga más registro de signos vitales, que le pida más biometría hemática, que le busque más infecciones de forma intencionada, y eso no sería realmente, podría sobreestimar o el número de infecciones o a lo mejor infraestimar las complicaciones porque oportunamente detecta algo y lo trata. Entonces, el que el médico o la persona que asigna la maniobra no esté cegado puede hacer generar este sesgo. El tipo de cegamiento puede ser ciego simple, que es el paciente no sabe a qué maniobra va a ser asignado. El doble ciego, donde tanto el paciente como el médico no saben si le están dando placebo o el medicamento. O el triple ciego, que sería el ideal, donde incluso el que analiza los datos, como está codificado las maniobras, no sabemos si la maniobra que estoy viendo como 1, 2 y 3 es la maniobra estudio. Entonces, ese sería el escenario real. Por supuesto que esto requiere muchísimo trabajo. A veces no es tan sencillo poder cegar a tener siquiera un doble ciego. Por ejemplo, hay situaciones en las que el cegamiento está limitado, no se podría hacer. Por ejemplo, si la maniobra es quirúrgica, no hay posibilidad de cegar al paciente. Si las vías de administración son, por ejemplo, intraocular, intraarticular, si la disposición no podría tampoco tener un cegamiento del paciente porque se va a dar cuenta justo si le estoy dando un medicamento intraarticular. Es difícil el cegamiento en estos casos. Hay situaciones donde incluso es más avanzado, que es el doble placebo o double dummy que lo llaman, donde tenemos un tratamiento A, donde la forma del medicamento ya se sabe cuál es, o puede ser el color, que ya sabemos que todas las pastillitas de este medicamento son de tal color que tiene una ranurita, pero lo que se puede hacer para hacer este cegamiento puede ser que en el grupo comparativo se cambie o se invierta, que esta pastilla que sea el estudio sea el placebo y le damos otra pastilla que sea donde sí venga el fármaco en estudio. Entonces se puede hacer un doble placebo. Por supuesto que esto implica pues mucho más dinero, porque mandar a hacer placebo es costoso y si lo queremos de ciertas características particulares es mucho más costoso aún. Las fortalezas, por lo tanto, de un ensayo clínico es que sí se pueden identificar asociaciones causales. Hay estrategias para disminuir los sesgos, como es la aleatorización, el cegamiento, y
podemos determinar con un ensayo clínico eficacia y poder ofrecer un mejor tratamiento. Sin embargo, una de sus desventajas es lo costoso que puede llegar a ser. Puede ser que sea complicado llevarlo a la práctica. A veces la validez de estos estudios, justo porque seleccionan una población con unas características muy específicas, pues una vez que se concluye el estudio, pues no tiene esa validez externa. Por ejemplo, en caso de COVID, si quisiéramos probar cierto medicamento en COVID-19 grave, pero queremos que el paciente no tenga diabetes, hipertensión, obesidad, solamente COVID-19 grave, pues sería muy complicado tener esa población blanco, y además una vez que salga los resultados de ese estudio, pues realmente no va a ser aplicable porque sacaron a mi población que en general son los más frecuentes, ¿no? Pacientes con diabetes, hipertensión, con algún grado de obesidad, entonces la validez sería prácticamente nula. Otra consideración con un ensayo clínico es que durante el tiempo que se está llevando a cabo el ensayo clínico, yo estoy registrando, monitoreando los monitores, los eventos adversos. Y una vez que concluye el ensayo clínico, pues uno dice, bueno, pues ya se registraron los pacientes, hasta aquí quedó el ensayo, ya nos vemos y ya. Es posible que algunos participantes, años después de concluido el ensayo, puedan presentar eventos adversos. Puede ser que varios pacientes que participaron en cierto estudio a la larga puedan desarrollar algún tipo de cáncer. Esos eventos adversos yo ya no los voy a poder registrar porque esos eventos se dejan de registrar en el momento que se concluye el ensayo clínico. Entonces me limita también a algún tipo de eventos adversos. En cuanto a la estratificación, les decía, esto es valioso para poder identificar los alcances de mi maniobra por estratos. Entonces, hay diferentes tipos de estratos que puede ser por el tiempo de la enfermedad, porque en el caso, por ejemplo, de diabetes, no sería lo mismo implementar una maniobra en un paciente con diagnóstico reciente que un paciente que ya tenga 10 o 15 años de diagnóstico de diabetes, en clases funcionales, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, en patrones histopatológicos diferente, por ejemplo, en el caso de cáncer. Incluso se puede estratificar por aspectos sociales como el nivel de escolaridad, el estrato socioeconómico, el estilo de vida en zona urbana, en zona rural. Hay diferentes tipos de estratos. Entonces, regresando al mismo estudio que comentaba hace un momento, aquí lo que podemos ver es cuando se compara el tratamiento intensivo contra la terapia estándar en todo el grupo, pues podemos ver que este riesgo nos dice que reduce aproximadamente un 25%, favoreciendo al tratamiento intensivo. Y mis rangos no pasan la unidad, entonces tiene un factor protector, prácticamente el tratamiento intensivo en toda la población. Pero cuando me voy por estratos, por ejemplo, aquí ustedes ya saben que esta rayita nunca debe tocar esta línea que está aquí, y esto es rebasar la unidad. Entonces, si nos vamos por antecedente de enfermedad renal, por ejemplo, en los que no tenían ningún antecedente de enfermedad renal, nos da un factor protector de un 30% aproximadamente, no pasa la unidad y favorece al tratamiento intensivo. Sin embargo, cuando nos vamos a aquellos pacientes que ya tienen algún grado de enfermedad renal, estos pacientes, aunque el número me dice que es aproximadamente un 18%, este intervalo pasa la unidad, vemos que la línea pasa esta línea media, y en estos casos no hay beneficio, no hay diferencia tanto en el tratamiento intensivo como en el tratamiento estándar. De la misma manera lo vemos cuando se hace el análisis entre hombre y mujer. Sí hay para el hombre en el tratamiento intensivo diferencia, lo mismo para enfermedad cardiovascular previa. Para los que no tenían una enfermedad cardiovascular, favorece el tratamiento intensivo, hay una diferencia, pero no así con los que ya tenían enfermedad cardiovascular. Es decir, aunque en términos generales yo podría decir, claro, es mucho mejor la terapia intensiva,
Una vez que lo analizamos por estratos, esto me deja ver que hay población que puede ser mucho, que no tiene esta diferencia que vemos en el análisis general. Entonces aquí podría ser que hay diferencia en el tratamiento intensivo en personas que no tengan antecedente de enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, en hombres, y aquí en el caso de edad, por ejemplo, en mayores de 75 años, pero no así en menores de 75 años. Y eso, al momento de hacer el análisis, me deja mucho más claro a quién podría ser aplicable los resultados de este estudio. Una vez que se concluye el estudio, les decía antes, en el tiempo donde se realizó se fueron registrando las pérdidas. Al final de cuenta, el investigador debe hacer un análisis y debe decidir cómo prefiere hacer el análisis. Hay dos formas de hacer el análisis y son también unas formas para evitar el sesgo de transferencia. Esto quiere decir que se haya perdido mucha población, pero puedo hacer un análisis con la población que queda. De cualquier manera se tendrá que calcular después el poder y todo esto para ver si realmente es representativo lo que voy a reportar. Pero una de las posibilidades es hacer el análisis por intención a tratar. Este análisis por intención al tratamiento, es hacer el análisis de todos los pacientes que concluyeron el estudio sin importar el nivel de adherencia que tuvieron al tratamiento, a mi maniobra. Voy a analizar a los que terminaron el estudio y el análisis por protocolo, donde voy a analizar solamente aquellos que concluyeron el estudio apegándose al más del 80% a la maniobra que yo asigné, de tal manera que este sería como el resultado real del estudio original. Pero a veces no es posible porque no logramos una adherencia en el total de la población que concluyó el estudio. Esto, si se lograra con una buena muestra, el análisis por protocolo sería lo ideal, porque ahí veríamos realmente las diferencias entre la maniobra estudio y el grupo control. Y pues realmente tendría menos validez de cierta forma porque no sabemos si es realmente solo la maniobra porque no tuvieron la adherencia que queríamos de más del 80%. Pero en los estudios, generalmente en los artículos nos dicen los investigadores cuando hacen un análisis por intención al tratamiento y un análisis por protocolo, y nosotros debemos saber entonces darle el peso que tiene ese estudio, y también en su discusión, en parte de sus limitaciones, ellos ponen por qué decidieron uno u otro análisis. Ahora, el apego o la adherencia en un ensayo clínico también es algo muy complicado. Generalmente, cuando nosotros revisamos un protocolo de ensayo, un ensayo clínico, el investigador nos debe reportar cómo va a lograr la adherencia a la maniobra estudio. Esto es muy importante y a veces es una de las limitaciones y el motivo por el cual se puede rechazar un protocolo, o también una de las limitaciones al momento de reportar resultados. Por ejemplo, en una maniobra de un plan nutricional, generalmente cómo logramos, o el investigador qué va a hacer, qué estrategias va a utilizar para saber que el paciente realmente se está pegando al plan nutricional, al plan de actividad física. Por ejemplo, en fármacos, algo muy frecuente es que se les pide que se les da el botecito de los medicamentos y ellos tienen que traer el botecito vacío. Otros son llamadas por teléfono, por ejemplo, en nutrición, que manden la foto de su platillo, tener un contador de pasos. Hay un montón de estrategias, pero eso debe estar documentado en el protocolo. ¿Cómo vamos a medir adherencia al tratamiento? Y a veces esta es la parte muy complicada. Entonces, bueno, esto es justo el sesgo de transferencia, lo que se evita justo con el análisis, una vez que ya se hace el análisis al final, porque pudo haber muchas pérdidas y al final pues vemos con qué nos quedamos y decidimos por qué análisis nos vamos a ir. Las fases de los estudios que nos llevan a un ensayo clínico, bueno, les decía que viene una fase preclínica donde generalmente iniciamos con esta fase 1, que son sujetos o voluntarios
sanos, donde se va a estudiar prácticamente la farmacocinética y la farmacodinámica del medicamento que está en estudio. Son seguimientos pequeños, son grupos pequeños, y después viene la fase 2, donde ya se va a ver un poco más de seguridad. Ya aquí ya se vio un poquito de dónde se elimina, cuánto queda la biodisponibilidad en sangre, y en esta parte ya empezamos a ver en un grupo que pueden ser, ya son pacientes con enfermedad, podemos ver la seguridad. Si no presenta eventos adversos graves, se puede graduar la dosis para llegar a la dosis ideal. Son grupos también pequeños. Y después vienen los estudios de fase 3, que son estos estudios que son de eficacia y efectividad, donde ya son grupos más grandes de enfermos, donde se les puede dar un seguimiento de mayor tiempo, y dependiendo del propósito, eficacia puede ser comparado solo contra placebo y efectividad para compararlo ya con un tratamiento estándar. Los estudios de eficiencia e incidencia son una vez que el fármaco ya se documentó que funciona, que se vio que es seguro, que incluso es comparable con el tratamiento estándar, sale al mercado. Y en el mercado hay un montón de cosas que pueden ocurrir. Aquí es una población abierta, ya se lo va a tomar toda la población, ya no va a ser bajo estas restricciones que tenían en los protocolos previos, y ahí pueden ocurrir puede haber otros eventos adversos que se pueden medir ya una vez que se está utilizando en población abierta. Entonces pueden ser los estudios de vida real, o también pueden ser los estudios de farmacoeconomía, donde se ve estudios de costos, estudios que nos pueden dar otra información, costo-beneficio, que nos pueden dar otra información de este fármaco una vez que ya se está utilizando a gran escala. Entonces, los tipos de propósitos de un ensayo clínico pueden ser estos tres. Eficacia justo es para decir que realmente funciona esta maniobra o este medicamento para la enfermedad que estoy buscando. Y lo puedo comparar contra placebo o contra nada. Ahora, nada y placebo no es lo mismo. Placebo tiene un efecto placebo. El paciente simplemente por el hecho de estar recibiendo algo aquí tiene un efecto. Así que no es lo mismo cuando vemos un estudio que dice nada contra placebo. Eso debe quedar después, seguramente se tendrá que revisar el efecto placebo. Y bueno, aquí es para ver si realmente funciona para lo que se intenta el medicamento. Los estudios de efectividad ya pasaron estos estudios de eficacia, pero yo quiero compararlo con la terapia estándar. Es un medicamento que ya pasó todas las fases, a lo mejor es una nueva molécula, pero ahora quiero compararlo con la terapia estándar y hay diferentes propósitos. Puedo decir que es equivalente, que es superior o que no es inferior a la terapia estándar. Esos son los estudios de efectividad. Y el ejemplo por excelencia de estos estudios son los medicamentos genéricos. Es decir, una vez que pierden la patente, pues empiezan a salir un montón de medicamentos o fórmulas que tienen que pasar por este tipo de estudios de equivalencia o no inferioridad para que puedan salir también al mercado. Y nuevamente los de eficiencia les decía que es una vez que ya la maniobra sale a la población general, pues se pueden hacer estudios de costo-beneficio, de farmacoeconomía, estudios, ver si hay efectos adversos que no se vieron antes, e incluso una vez salido al mercado uno de estos medicamentos, si se empiezan a documentar o hacer un estudio donde se ve que en cierta población empezó a haber un montón de eventos adversos, se puede, aún ya habiendo salido al mercado, detener su venta. Entonces, bueno, para dejar otra vez más claro, los estudios de eficacia es mi maniobra fármaco-sustancia activa contra placebo, ver si tiene el efecto para la enfermedad que estoy buscando. Los estudios de efectividad son mi maniobra o fármaco contra el tratamiento estándar para ver equivalencia, superioridad o no inferioridad. Y los estudios de eficiencia, que son los que ya es una vez que sale a la población general. Entonces, bueno, les mencionaba el efecto placebo. Existe y esto se tiene que también documentar.
Es muy importante y parte de las consideraciones éticas es saber que si va a recibir placebo debe quedar muy claro en el protocolo que el placebo realmente sea placebo, que no tenga ninguna otra cosa y también tener documentado cómo se va a medir el efecto placebo. Dentro de los ensayos clínicos hay modalidades. Tenemos el clásico que ustedes vieron en su diseño arquitectónico, que es un grupo, seleccionar un grupo, asignar 2 maniobras y vigilar en paralelo los eventos y medir los desenlaces. Otro estudio que puede ser es el estudio tipo cruzado, donde inicia como un estudio en paralelo, después hay un tiempo de lavado del fármaco, les damos un tiempo de descanso. Aquí está la población, se asigna a nuestra maniobra o a la comparativa. Se esperan un rato, de acuerdo a la vida media del fármaco o de la maniobra que estemos utilizando, y después de este tiempo de lavado, se invierten los grupos. Ahora el que estaba recibiendo la maniobra de interés se va a ir al placebo o al medicamento con el que estaba comparándose y se mide el resultado. Aquí la ventaja es que tenemos 2 tiempos de oportunidad de medir los desenlaces. En este, que es una vez que concluye la primera fase, donde es la intervención contra el grupo control, y una vez que se invierten, puedo volver a medir el desenlace y puedo ver diferencias. ¿Esto qué me puede dar? Pues me puede potenciar algún grupo, es decir, si un grupo se vio beneficiado por uno u otro, más bien por saber si a lo mejor en la fase inicial de la enfermedad hubo mucho mejor respuesta que darlo tardíamente, o si es compararlo con un tratamiento estándar, si la suma de los 2 tratamientos puede dar mejores resultados. Entonces podemos comparar este tiempo 1 contra el tiempo 2 y de alguna manera baja los costos porque es una misma población y no tengo que volver a hacer otro estudio para hacer la maniobra al revés, ¿no? Finalmente, aunque hay muchas cuestiones que nos encantaría llevar a un ensayo clínico, como les decía en un principio, no todo se puede llevar a un ensayo clínico. Y una de las mayores críticas a la medicina basada en evidencias es justamente eso, demeritar los resultados de los estudios observacionales porque no hay un ensayo clínico que nos pueda dar sustentar lo que hay en los estudios observacionales. Y algunos pues dirán, pues si no hay un ensayo clínico que sustente que funciona, pues entonces yo no lo voy a usar porque no hay suficiente evidencia. Y eso ha sido una de las mayores críticas, porque hay cosas que no es posible llevar a un ensayo clínico. Y entonces, este estudio que ustedes seguramente ya han comentado en clases anteriores, pues hay una revisión sistemática para ver si realmente el parachute evita el traumatismo craneoencefálico. Y la conclusión es que pues no hay suficiente evidencia, que no hay ningún estudio que sustente esto, por ejemplo, un ensayo clínico donde se haya analizado esto. Entonces ese ensayo clínico pues tendría que ser asignar la maniobra de unos con parachute, otros con placebo o sin parachute para poder decir que realmente tiene mayor riesgo, y esos son estudios que no se pueden hacer. Entonces no podríamos demeritar ahí lo que sabemos de estudios observacionales previos, y de esa manera puede extrapolarse a muchas áreas en salud donde aunque el ensayo clínico es el mejor diseño, nos puede dar la mayor evidencia, no siempre es posible realizarlo y de ninguna manera podemos demeritar las conclusiones de los estudios observacionales. Así que en su maestría, que pues no da tiempo de hacer un ensayo clínico por el tiempo, porque implica mucho dinero, inversión. Entonces, en el primer año que diseñan su protocolo, consiguen el financiamiento, en el segundo tendrían que hacerlo, no a tiempo. No nos debemos de casar con la idea de que a fuerza deben tener un estudio de esta naturaleza. Probablemente para doctorado es complicado, pero siempre los estudios observacionales pueden aportar muchísima información muy valiosa. Pues no sé si tengan hasta aquí algún comentario o alguna duda. Todo muy bien, Doctora, gracias. gracias.
Ok. Bueno, pues si tienen alguna duda, mi correo es albarranalejandra@gmail.com. Y por otro lado, pues cualquier cosa, estoy a sus órdenes en el servicio de medicina interna, en el 4º piso, y les deseo que tengan un excelente día. Hasta luego.